Hola a todos y bienvenidos a Voces Valientes, un podcast en contra de la violencia sexual. Mi nombre es Angie Mel y junto con mi compañera Ruth estaremos explorando sobre esta gran problemática en nuestra sociedad. Así es, sean bienvenidos una vez más. El día de hoy tendremos un conversatorio acerca de lo que es la violencia sexual, los tipos, algunas estadísticas recientes en el Perú. Asimismo, consecuencias y los derechos que se vulneran con esta problemática. Hay leyes que existen en nuestro país y finalmente daremos algunas propuestas para prevenir esta situación y promover los derechos humanos. Exacto, y para ello le damos la bienvenida a nuestras compañeras Keila y Ariana, quienes nos estarán compartiendo información sobre estos puntos. Gracias por estar aquí, chicas. Gracias a ustedes por brindarme este espacio y poder tratar este tema tan preocupante para todos nosotros. Hola a todos, gracias por la invitación. Igualmente espero que lo que podamos conversar en este podcast sea de utilidad para los que nos están escuchando, ¿no? Y pues creo que el mensaje final es poder sumar fuerzas y ayudar a un cambio. Bueno, entonces empecemos definiendo la violencia sexual. ¿Qué es lo que nos implica este tipo de violencia? Claro, el término violencia sexual, según el Poder Judicial en el año 2021, es todo acto de naturaleza sexual que se comete sin el consentimiento de la persona, la cual es atacada en contra de su voluntad y a la fuerza. Claro, además, los abusadores buscan de alguna u otra manera satisfacer sus necesidades sexuales, buscando a personas vulnerables como niños, adolescentes y mujeres. Y como lo comentaba Keila, son atacadas, ultrajados de diferentes maneras. Esto nos lleva precisamente al siguiente punto. ¿Cuáles son los tipos de violencia sexual? Hay diferentes maneras en las que se presenta este acto. La plataforma del Estado peruano en este año nos habla que se puede dar un contacto físico mediante tocamientos, frotamientos, por ejemplo. Lo más común lamentablemente en el micro, ¿no? Cuando hay mucha gente y pasa un tipo muy cerca empujándote y te rozan, ¿no? ¿Cuántos casos no hay de estos que se están presentando últimamente, ¿no? Asimismo, hablamos del acto de la penetración como tal, el contacto con el órgano sexual, con el cuerpo, ¿no? Manos o algún objeto. Claramente en contra de la voluntad del sujeto, pues, ¿no? Por otra parte, encontramos la violencia sexual sin contacto físico. Aquí se habla del exhibicionismo, ¿no? La explotación sexual y sobre todo la pornografía. Vaya, es lamentable saber que todos estos tipos de abuso se presentan con frecuencia y que todos nosotros nos encontramos vulnerables, incluso como comentaba Ariana, ¿no? En un contexto tan cotidiano como el ir en un micro. Con esto daremos a conocer a continuación las cifras de los casos que se han presentado en estos últimos años en el Perú sobre la problemática. Ciertamente, la violencia sexual es una problemática alarmante en nuestro país. El año pasado, el Ministerio de Salud comentó que se atendieron 10.900 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de este abuso. Tan grave es el tema que solo de enero a marzo de este año, los centros de emergencia mujer han reportado más de 3.000 casos atendidos por violencia sexual en todo el país. Esto es impactante y más aún después de conocer que según los informes del programa Aurora, en promedio hay una víctima de abuso cada 40 minutos. Sin duda alguna, como lo menciona el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la magnitud de este problema escala a niveles alarmantes, sobre todo por los principales afectados que son las niñas, adolescentes y mujeres adultas. Sin duda alguna, este tema genera preocupación para todos y nos lleva a sentirnos una vez más inseguros en nuestro propio país. Ahora nos ponemos a pensar en todas esas víctimas,
las cuales no solo pasan por el hecho como tal traumático, sino que deben lidiar con las consecuencias. En ese sentido, ¿cuál es el impacto tras este tipo de abuso? Bueno, según lo narrado por Rodríguez en el año 2022, en su investigación, la violencia sexual son físicas, psicológicas y emocionales. Más allá de las heridas, de los moretones que dejan los golpes o el forzamiento, ¿no? Ese trauma mental caracterizado por problemas para dormir, la presencia de pesadillas frecuentes o recuerdos del suceso, ¿no? Problemas para socializar, generando muchas veces miedo a relacionarse con otras personas, sintiéndose inseguros, ansiosos. Sigo de sentimientos de cólera, frustración y sobre todo de negación en un principio, ¿no? Y ahora los síntomas varían según la edad de la víctima y sobre todo las características del suceso. De acuerdo, comprendemos también que la dignidad humana de esa persona ha sido ultrajada, como si no valiera nada, que en el momento del suceso, la víctima deja de ser una persona y pasa a ser un objeto de satisfacción sexual, un medio por el cual los abusadores cumplen sus deseos. ¿Qué pasa con los derechos humanos de la víctima? Concuerdo contigo, Ruth. Considero que en el Perú no se tomen en cuenta los derechos humanos. Y si se hace, es meramente según el beneficio de las autoridades. No hay justicia. Pese a las leyes existentes, las víctimas sufren, pierden su dignidad, pierden fundamentalmente el derecho a su integridad física y psicológica, a su libertad sexual, al consentimiento propio. También se vulnera el derecho a vivir libre de violencia y discriminación, así también el derecho a la salud y al acceso de servicios de atención y justicia. Pese a que estos derechos están protegidos con la Constitución peruana y otros tratados internacionales, la realidad es que día a día se denigran desde los entes de seguridad hasta los de justicia. Exacto, Keila. Hemos visto las cifras alarmantes de este abuso, pero ¿cuántos casos, aparte de los mencionados, no se conocen, no se han denunciado o lo peor de todo, cuántos han sido ignorados por los mismos agentes de seguridad? Víctimas que van a denunciar y salen siendo criticadas o sintiéndose culpables. ¿Existen leyes? Sí, pero ¿se parten con justicia y rigurosidad? Bueno, ciertamente el Perú cuenta con un marco legal para prevenir y sancionar la violencia sexual. Según los diferentes entes gubernamentales del Estado peruano, las leyes vigentes son la Ley número 30364, la cual es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La ley número 30314, que abarca el acoso sexual en espacios públicos. También encontramos en el Código Penal, en el artículo del 170 al 176, las tipificaciones de los delitos contra la libertad sexual. Entonces, las leyes existen, el programa, por ejemplo, Aurora, ¿no? Pero ¿de qué sirve esto si las cifras aumentan año con año? Creo que lo que necesitamos es un seguimiento total donde se asegure el cumplimiento de cada ley y el correcto funcionamiento de los abusadores, ¿no? Así es, Ariana. Necesitamos que no solo se queden en un papel, sino que actúe, que nuestras autoridades impactan la protección de los derechos humanos. Y precisamente por ello, presentaremos algunas propuestas para prevenir la violencia sexual y de la mano promover los derechos humanos en nuestra sociedad. Bien, para poder prevenir algo se debe empezar desde cero. Es momento de preocuparnos por la educación de calidad, que se incorporen contenidos sobre igualdad y prevención de la violencia dentro del currículum escolar. Además, que se aprovechen las redes sociales para difundir las leyes existentes, los programas que ayudan a víctimas de este abuso, y que de esta manera, con ayuda de la tecnología, de las redes sociales que ahora están muy de moda, se pueden llegar a todos y todos podamos estar prevenidos e informados ante este tipo de situaciones. Exactamente. Lo que se busca es poder prevenir y proteger, ¿no? Y bueno, así es como concluimos con este podcast. Agradeciendo a nuestras compañeras Keila y Ariana por traernos información actual, precisa y real,
así como por dar su propia opinión de esta problemática. Gracias a ustedes y a los que nos escucharon de inicio a fin. Que lo conversado hoy no solo quede en una información más, sino que podamos difundir la protección de nuestros derechos siempre. Así es, finalmente somos una sociedad que debe velar por el bien del otro. Recuerden siempre hacer valer sus derechos como seres humanos que somos. Y gracias por escucharnos. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias a todos una vez más y nos encontraremos próximamente aquí en Voces Valientes. Hasta la próxima.